Buenas noches y bienvenidos a esta tercer día o tercera noche de conferencia. Es un privilegio para mí poder presentar al expositor, el pastor Pablo Otremba, quien ha servido a las iglesias en Latinoamérica, especialmente Colombia y Perú. Y como líder nacional ha estado él sirviendo a las iglesias de manera muy puntual de Colombia y las iglesias nacionales en el Perú. Él ahora está trabajando como misionero de área para Centro y Suramérica. El pastor Pablo Otremba tiene dos pasiones fuertes en su corazón. Una tiene que ver con el desarrollo del liderazgo y el otro tiene que ver con el desarrollo de materiales. En esta pasión de desarrollar líderes, él está impulsando iniciativas como EELN, que es una iniciativa que busca desarrollar, que busca capacitar a los líderes de las juntas directivas de cada país. Y también una de sus iniciativas es el Ministerio de M40, desarrollando líderes menores de 40 para las futuras generaciones. Y también últimamente está desarrollando o impulsando el FLM, que es el Foro de Líderes en Movimiento, cuyas lecciones y enseñanzas hacen parte de esta conferencia hoy día. Les decía que también una de sus pasiones es desarrollar materiales y él tiene una serie muy recomendada titulada Caudales de Vida. Usted puede encontrar allí en la página Caudales de Vida todos esos recursos a los cuales puede acceder, pero también ha desarrollado libros como Vida Pura, Pura Vida y el Ministerio de Remolcador, que animan mucho al creyente a crecer cada día. A manera de testimonio, yo puedo contar, pensando en que él es un desarrollador de líderes. Yo siempre digo que estoy aquí en parte por su culpa, porque siendo muy joven, a los 21 años, él me trajo del lugar donde estaba y me dio la oportunidad no solamente de formarme, pero también de empezar a servir. En una época donde no tenía claridad a dónde y qué hacer con mi vida, solamente sabía que quería servir. El Señor lo utilizó a él para, como ese remolcador que habla el libro, ponerme en vereda y enfocarme hacia los propósitos de Dios para mi vida. Es un privilegio para mí presentar en esta noche al pastor Pablo Otremba, con quien estamos agradecidos por su vida y por su ministerio. Gracias, Félix, por esa presentación. Solo quiero añadir que antes de que nosotros lo impulsáramos a una formación como discípulo y más tarde líder, antes de eso, Carlos creo que lo recogió todavía más abajo y invirtió en su vida, lo cuidó y mejor dicho, lo estabilizó para que después nosotros pudiéramos seguir adelante con usted. Y de verdad estamos muy orgullosos de su vida, de su desarrollo y muy agradecidos con lo que Dios ha hecho en su vida. Bueno, en esta tarde, en esta noche, nosotros estamos en el último tema de esta semana, hablando de la iglesia en movimiento, con ese subtítulo, Involúcrate en la misión. Qué fascinante es estudiar la Biblia, especialmente el libro de los Hechos, cuando se trata de pensar en una iglesia que avanza, en una iglesia que procede en el cumplimiento de la misión de Dios. Y estuvimos hablando de eso, de la misión de Dios, porque ese es el eje, ese es a donde estamos apuntando. Todo lo que nosotros hacemos en la iglesia debe ayudar a que eso se cumpla, la misión de Dios. Ahora, y la misión de Dios es hacer discípulos que hacen discípulos para que podamos avanzar y tocar a todas las naciones y así cumplir la visión de Dios de ver un día alrededor del trono del Rey de Reyes una multitud que nadie puede contar, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios nos usa a nosotros para ser parte de ese cumplimiento de la visión de Dios, haciendo discípulos que hacen discípulos. Y ayer estuvimos hablando de que un discípulo
o un seguidor de Cristo tiene que comenzar en algún lado, tiene que empezar su camino y bueno es comenzar bien. Ahora, es bueno naturalmente terminar bien, por supuesto, pero es bueno comenzar bien y estuvimos hablando de ese paquete inicial que Carlos ya había mencionado esta noche y que necesariamente tenemos que estar predicando y ministrando en las iglesias para que la gente responda al evangelio y empiece a seguir al Señor Jesucristo y se empiece a desarrollar como tal. Estuvimos hablando de que hay 4 áreas muy importantes que debemos estar asegurando para todo iniciante en el camino con el Señor: el arrepentimiento, el volver a Dios, el bautismo en agua, y estuvimos hablando de esos 3 y hoy vamos a hablar del último, que es el empoderamiento para el cumplimiento de la misión. Pero antes de seguir, yo quisiera comenzar con una encuesta que nos va a ayudar a resumir lo que hemos visto hasta el momento. Y esta encuesta nos hace la siguiente pregunta: ¿cómo actuaría usted si alguien le hace la pregunta que la multitud le hizo a Pedro en Hechos 2:36 y 39 acerca de cómo llegar a ser cristiano? Si ustedes recuerdan anoche, veíamos eso, que la gente tocada por la prédica de Pedro después dijo: ¿qué tenemos que hacer para poder conectarnos o ponernos a cuenta con Dios? Y entonces Pedro le dio una respuesta. ¿Usted cómo actuaría si alguien en su familia, en su trabajo o donde sea le hace una pregunta similar? Usted responda, por favor, una de las siguientes: salgo corriendo, llamo al pastor, invito a la persona a la iglesia y la conecto con un líder, o en la iglesia fui enseñado a llevar a una persona a Cristo, o le digo que haga buenas obras. ¿Cuál de esas usted escogería? ¿Cómo actuaría usted si alguien le hace esa pregunta? Porque esa pregunta no la puede hacer cualquiera si notan que nosotros somos cristianos. Aleluya. Gracias por responder. Menos mal nadie sale corriendo. Aleluya. Dios les bendiga. Eso ya es muy, muy positivo. Y al pastor no lo llaman. Eso también los felicito. Invito a la persona a la iglesia y la conecto con un líder. Eso es un paso muy sabio. Eso es una opción. Y qué bueno escuchar que en la iglesia fui enseñado a llevar a una persona a Cristo y que este es el porcentaje más alto de las que se le ha dado a estas opciones. Aleluya. Estamos, creo que, en la jugada y nadie contestó. Le digo que haga buenas obras. Parece que han estado en Romanos, así que eso es muy, muy bueno. Bueno, ahora en esta tarde vamos a hablar de empoderados para la misión, el bautismo con el Espíritu Santo. La iglesia primera, la iglesia en el libro de los Hechos, enseñaba la verdad del bautismo con el Espíritu Santo. No solamente la iglesia en el libro de los Hechos, Jesús ya venía anunciando esa promesa y ese momento cuando el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre los discípulos y que iban a ser empoderados para que pudieran después salir y ser testigos en las naciones. Entonces, hoy vamos a darle tiempo a esta temática. Vamos a leer 2 citas o 2 citas. La primera está en Hechos 1, versículo 8, que deberíamos todos conocer esta cita. Esta cita dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Entonces, esta cita nos muestra no solamente dónde tenemos que hacer nuestro trabajo, sino que para el trabajo que Dios nos manda hacer, el hacer discípulos, debemos tener el poder de lo alto. Aquí no se trata de
trucos, de ideas humanas o metodologías humanas. Importante sobre todo es el poder del Espíritu Santo, el que nos empodera para cumplir con la misión. Vamos a la siguiente cita en Hechos capítulo 2, versículos 17 al 21. Hechos 2, 17 al 21. Dice: en los últimos días, dice Dios, y estamos en esos días desde que Jesús vino a esta tierra, solo que hoy estamos todavía más al final de esos últimos días. Derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta cita la tenemos aquí. ¿Por qué? Porque esto es una cita que Pedro en su prédica menciona para explicar el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Los primeros cristianos recibieron ese empoderamiento, y para justificar o explicar, aclarar qué es lo que estaba pasando, Pedro está usando una cita del Antiguo Testamento, precisamente de Joel 2, 28 y 29, donde precisamente se dice esto, que el Espíritu Santo va a ser derramado sobre toda la gente, hombres y mujeres por igual, los jóvenes y los viejos, aquí todos serán empoderados. ¿Por qué hago yo aquí un énfasis? Porque a veces hoy en día hablamos de que ahí viene el ungido, o ahí viene la ungida. Y estamos pensando en términos como se pensaba en el Antiguo Testamento, donde un par de personas eran ungidas para una cierta tarea, para cumplir un cierto llamado, pero el pueblo en general no era afectado por esa unción. Por eso se decía, ahí viene el ungido. Es muy bien. En el Antiguo Testamento eso era así. Pero en el Nuevo Testamento lo lindo es que el Espíritu Santo, la unción, el empoderamiento para hacer la obra de Dios viene sobre toda la iglesia. Y Dios quiere usar a los niños, a los jóvenes, a los viejos, a las mujeres y a los hombres. Y Dios nos da dones, Dios nos da capacidades, nos da el poder del Espíritu Santo para poder salir y ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. Donde Dios nos ponga, necesitamos para hacer luz el poder de lo alto. Para servirle a Dios necesitamos ese poder. Ahora, en sus materiales, y vamos a tratar de manejar eso mucho con el material hoy día porque el tema es bastante extenso y tenemos que tener un concepto bastante amplio de todo este tema, empoderados para la misión. Ahí dice en el primer párrafo, y yo estoy aquí citando a Stanley Horton, quien escribe diciendo que el programa de Cristo es que el evangelio se extienda por todo el mundo. Creo que eso ya ustedes lo han escuchado en estos días, 3 días, de una u otra manera. Y yo insisto, porque otra vez, mi sueño, mi deseo es que de Latinoamérica podamos enviar obreros a las naciones. Ya es tiempo que pasemos de ser un campo misionero a una fuerza misionera, empoderados para ir a las naciones y ver cómo Mateo 24:14 se cumple y este evangelio del reino se predicará en todas las naciones y entonces vendrá
el fin. Y Latinoamérica está siendo llamada a ser parte de esta misión, de esta tarea. Pero para cumplir esa tarea necesitamos el poder de Dios. Y después dice, el poder para lograr llevar a cabo semejante tarea es el poder del Espíritu Santo. A través del libro de los Hechos hay una gran conciencia de la presencia del Espíritu Santo. Los discípulos son guiados por él, como también disfrutan de una relación especial con el Espíritu Santo. Por eso podemos llamar al libro de los Hechos, el libro de los Hechos del Espíritu Santo, más que decir el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque los apóstoles no hubieran hecho nada si no hubiera sido por el poder del Espíritu Santo. Así que el bautismo, dice Stanley Horton, con el Espíritu Santo que ellos experimentaron nunca llegó a ser una simple memoria de algo que ocurrió en el pasado, siempre fue una realidad presente, supremamente importante que hoy entendamos cuando hablemos de empoderamiento del Espíritu Santo, que no estamos solamente hablando de una experiencia en algún momento, una experiencia inicial. Claro que sí, hay una experiencia inicial, pero desde esa experiencia inicial fluye todo un caudal de vida. Tiene que fluir un río de vida hacia las naciones y tenemos que estar alimentando ese río constantemente al estar conectados con el Padre, con Dios, Hijo y con el Espíritu Santo. Y por eso podemos marchar y ser una bendición a las naciones. Miremos el ejemplo de Jesús. Voy a leer Lucas capítulo 4, 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Jesús usa una promesa del Antiguo Testamento para anunciar el comienzo de su ministerio, pero él también se está refiriendo a ese momento cuando en el bautismo, allá con Juan el Bautista, la paloma viene sobre él, el Espíritu Santo viene sobre Jesús y ahí comienza su ministerio. Antes no. A veces tenemos esos retraticos de Jesús como niño jugando junto a la laguna o al río y armando unos pajaritos de barro y soplándoles y bueno, empiezan a volar. No, 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 no. Jesús no hizo nada de eso, ¿cierto? Y el ministerio de él comenzó fue en el momento que él recibió el empoderamiento de Dios por el Espíritu Santo. Y miren lo que dice aquí, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para. Ahora nosotros leemos, sí, él fue ungido con un propósito para servir a Dios, para cumplir una misión. Estimado, usted y yo no podemos de otra manera. Dios nos unge, Dios nos da su espíritu para que tengamos ese empoderamiento y podamos cumplir la misión, el llamado que Él nos ha dado como iglesia entera y naturalmente también particularmente. Así que su ministerio comenzó en el momento que fue ungido con el poder del Espíritu Santo y durante todo su ministerio Jesús dependió del Espíritu Santo, de su guía, de su empoderamiento. Por eso él podía sanar enfermos, por eso él podía echar fuera demonios y de hecho él enseñaba con autoridad. Lea al final del Sermón del Monte, la gente estaba maravillada y decía, este enseña con autoridad y no como nuestros maestros de la sinagoga, los legalistas, los religiosos, los fariseos, y decían porque este enseña con autoridad, ¿no es cierto? Era la autoridad del Espíritu Santo que le daba el mismo
Dios. Y en Juan capítulo 14, la Biblia nos enseña, o dice Jesús allí, que él no hacía nada por su propia cuenta, sino lo que escuchaba o lo que veía hacer al Padre, eso él lo hacía. Así que Jesús durante toda su vida aquí en la tierra fue dependiente del Padre, de su guía, pero también del Espíritu Santo que lo empoderaba para hacer lo que Dios le había o el Padre le había encomendado. Y durante su tiempo aquí en la tierra, él también anunciaba o le decía a los discípulos, los animaba a que pidieran al Padre por el Espíritu Santo. En Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 11, versículo 3, dice la palabra de Dios lo siguiente, perdón, es que Lucas 11, versículo 13, allí dice, así que si usted, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial? Mire, si hay algo que Dios quiere darte acá y darnos a cada uno de nosotros, es el Espíritu Santo, ¿cierto? Aquí dice, si un padre da buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más? Padre es generoso y Padre es muy generoso cuando se trata de dar el Espíritu Santo. ¿Cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Aleluya. Por eso aquí Jesús nos está animando a que pidamos por el Espíritu Santo. Bueno, en Hechos 1:8 habíamos leído que les dijo, esperen hasta que reciban de lo alto el Espíritu Santo, el poder de lo alto, y entonces me serán testigos. En aquel entonces hubo un periodo de espera, sí, porque había que cumplir un cierto proceso y escatológicamente y todo eso, sí, pero llegó el Espíritu Santo, aleluya, prometido por Jesús y los discípulos fueron empoderados. Y mire, la primer cosa que nosotros vemos fuera de que hablaron en unas lenguas que los que estaban visitando Jerusalén entendían, pero que los mismos discípulos no sabían qué estaban hablando, una de las cosas que notamos ahí es que Pedro se para y predica su primer mensaje y 3,000 personas, y no sé si solo contaron a los hombres, y entonces seguramente había más personas convertidas. 3,000 se convierten en un día. Aleluya. Hoy a veces predicamos 3,000 veces para convertir a uno. Y aquí una prédica, 3,000 personas. Eso solamente ocurre por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y entonces nosotros necesitamos ese poder de lo alto. Vayan conmigo a la página 26. El poder de Dios manifiesto en la iglesia. Pues la iglesia de ese primer siglo creía que el bautismo con el Espíritu Santo era para todo creyente, como ya yo se lo había dicho al principio cuando habíamos leído la cita en Hechos capítulo 2:37 al 39. Es por todo lo que acá está dicho que la iglesia debe hoy día predicar sobre el bautismo con el Espíritu Santo, porque ese es el secreto del poder de la iglesia. Es triste escuchar que en una encuesta que se hizo a nivel mundial en la iglesia cuadrangular, resultó que nosotros en la iglesia cuadrangular no estamos predicando mucho acerca del bautismo con el Espíritu Santo y mucho menos ministrando. Ha sido mi experiencia que en toda Latinoamérica, y seguro que eso también ocurre en otros lados, a veces hasta los mismos pastores no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y a veces andamos faltos de pasión,
faltos de gozo y estamos inventándonos un montón de cosas para, como se dice, mantenernos animados y que se nos paren los pelos y que saltemos como paticos y todo este cuento, pero no estamos cumpliendo con la misión de Dios. Estimados, tenemos que regresar a lo que nos enseña la palabra de Dios. Tenemos que regresar a lo que nos enseñó Jesús, y lo que nos enseña la iglesia del primer siglo, que el poder es necesario para poder cumplir la tarea que nosotros tenemos que cumplir por el llamado de Dios. El bautismo con el Espíritu Santo es así vital y de gran importancia en la relación nuestra con Dios y para el servicio cristiano de todo creyente. Tenemos que ministrar esto como iglesia. Tenemos que enseñarlo adecuadamente. No enseñemos cosas raras como hoy existen por ahí y ahí se le adjudican cosas al Espíritu Santo que no son del Espíritu Santo. Sigamos el patrón bíblico y nosotros vamos a obtener los resultados que también nosotros encontramos en la palabra de Dios. La importancia de vivir en la llenura del Espíritu Santo. Algunas de las razones por las cuales es importante que como iglesia recordemos y prediquemos y busquemos continuamente vivir la vida en la llenura del Espíritu Santo son las siguientes cosas. Primero, para vivir una vida llena del fruto del Espíritu Santo. Una vida que marca la diferencia porque refleja el carácter de Dios. Nosotros somos cambiados a la imagen de Cristo. ¿Cómo vamos a producir frutos del Espíritu Santo? Amor, paciencia, benignidad y todo eso, ¿no es cierto? Fe. ¿Cómo vamos a producir eso sin el Espíritu Santo? Necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. También otra razón es que necesitamos el Espíritu Santo para adorar a Dios con libertad y de la manera como a Él le agrada. Este es un tema aparte, yo no voy a entrar aquí en detalle, solamente recordarles una historia. Hechos 16, 25, Pablo y Silas están en la cárcel en Filipo, no por ladrones ni por narcotraficantes o algo así, ¿cierto? Ellos están en la cárcel por que predicaron el evangelio y los metieron allá en el lugar más oscuro, amarrados los pies a un cepo, y esas cárceles de ese entonces no eran nada lindo, era un momento muy difícil, habían sido golpeados estos apóstoles. Ellos estaban adoloridos y sin aspirina por ahí cerca. Ellos estaban ahí sufriendo tremendamente. Sin embargo, es interesante que ahí dice que por allá por la medianoche ellos comenzaron a cantar himnos y alabanzas al Señor. ¿Cómo puede uno en medio de tanta oscuridad, de tanto dolor, de golpes recibidos, de un momento tan difícil en la vida, empezar a alabar a Dios? Y no como una cosa religiosa, sino porque eso les salía a ellos del corazón. Y entonces ahí en esos momentos es cuando Dios manda un temblor y las puertas se abren y el resto es historia. Lea ya Hechos capítulo 16 y usted se va a dar cuenta que como resultado no solamente fueron liberados, sino que la casa de Cornelio se convirtió al Señor. Otra razón para la llenura del Espíritu Santo es que vamos a poder ministrar más efectivamente. Ya esto lo hemos hablado, pero cuando recibimos el poder del Espíritu Santo, también recibimos todo un paquete de dones.
para servir a Dios y al prójimo. Y tenemos que aprender a usarlos, es correcto, pero gracias a Dios que Dios no nos deja sin herramientas para hacer la obra a la cual Él nos ha llamado. Y finalmente, para hacer efectivamente la guerra espiritual y tener una vida de oración e intercesión de impacto. Esto es supremamente importante. ¿Cómo nos vamos a enfrentar al diablo sin el poder de lo alto? Nos pasará como estos personajes en el libro de los Hechos que trataron de liberar a alguien y decían que ese demonio debía irse en el nombre de Jesús que predicaba Pablo. Y entonces dijeron, sí, nosotros conocemos a Jesús, también sabemos quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? ¿No es cierto? Un par de loquitos ahí que pensaron que con unas fórmulas religiosas iban a poder echar fuera demonios. Oye, necesitamos el poder de lo alto para hacer la obra de Dios, ¿sí o no? Entonces, necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Y pastor, por favor, predique acerca del Espíritu Santo, acerca del empoderamiento del bautismo con el Espíritu Santo en la iglesia y ministre el Espíritu Santo y ministre eso lo más pronto posible a un nuevo creyente. No espere hasta no sé cuánto. Mire, es por gracia que recibimos ese regalo. El Espíritu Santo no se gana, es un regalo también para el creyente. Y yo recuerdo un caso muy específico, claro que lo practiqué en muchas ocasiones, pero ese caso fue como cuando Dios me estaba enseñando, ministrale el paquete completo. Y este personaje vino a mi oficina, de hecho, él ya no vive más, y no porque murió, yo no sé, o lo mataron en la iglesia. No. Él murió, se enfermó y no se pudo recuperar de esa enfermedad y creo que Dios quiso que él estuviera más en el cielo y que aquí ya en esta tierra. Pero yo recuerdo cuando estaba ahí en la oficina y él vino porque alguien le había comentado de Jesús y quería entregar su vida. Oramos, él entregó su vida al Señor, sometió su vida al Señor Jesucristo. Y yo dije, yo no lo voy a dejar salir de esta oficina hasta que no reciba el poder de lo alto. Ahora, él no había pasado por ningún curso, no había pasado por nada. Yo me tomé el tiempo para hablarle del poder de lo alto. Eso no me tomó mucho tiempo. Y él dijo, sí, yo lo quiero. El nuevo creyente normalmente cuando experimenta la gracia, el amor de Dios, no se opone a estas cosas. Somos los que somos más viejos y más resabiados o resabidos, que tenemos un montón de disculpas y cosas. Este llegó y dijo, yo quiero eso también. Y yo le impuse manos, oramos, él recibió el Espíritu Santo. De hecho, él salió hablando en lenguas con un gozo tremendo. La historia de ese hombre es que él se convirtió primero que la mujer y la mujer después le quemaba la Biblia y le hacía la vida difícil, lo perseguía tremendamente hasta que más tarde se convirtió. Pero yo le digo, si él no hubiera tenido el poder de lo alto para en esa situación, él posiblemente hubiera dejado el camino de Dios en algún momento. Él necesitaba el poder de lo alto. Yo quiero mandar una encuesta otra vez acá y hacerles esta preguntita en cuanto a si usted ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Por favor, marque sí o no. Aleluya. Un 96% dice que sí, solo un 4% dice que no. Aleluya. Hoy puede ser tu día, ¿ok? Hoy es tu día para recibir el poder de lo alto. Ahora, sigamos adelante en nuestro material. En la página 28, donde dice lecciones en el libro de los Hechos. Comienzo con la lectura de una porción, aunque deberíamos leer mucha Biblia todavía y ver cada una de las citas bíblicas y analizarlas, porque esas son las que traen vida al fin de cuentas. Aquí dice en Hechos 2, 2 al 4, de repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados.
Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos, ¿ok? Haga ahí como un énfasis. Subraye eso. Y comenzaron a hablar en otros idiomas. Eso fue la señal inequívoca que habían recibido el Espíritu Santo. Y naturalmente dice aquí, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Bueno, ahí dice que algo, que había un estruendo, obviamente un ruido, como de un viento, no fue que sopló un viento, a veces yo estaba muchas veces leyendo que sopló un viento y quedaron despeinados, pero no tumbados, pero no, es un ruido como un viento, algo que les llamó la atención y se posan unas lenguas de fuego sobre estas personas. Yo sé que mucha gente trata de interpretar esto de una u otra manera, pero lo más clave es que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Este es el día de Pentecostés. Ahora, se preguntan, o la gente decía, que lo que la gente estaba hablando, estos discípulos, esos primeros discípulos, eran las maravillas de Dios. Pues sí, es verdad, cuando yo hablo en lenguas, si usted entiende lo que yo hablo y yo no entiendo lo que estoy hablando, yo quiero decir, yo quiero escuchar qué es lo que, oye, si usted entiende, dígame qué es lo que estoy diciendo. Y bueno, ellos dijeron, ustedes están hablando de las maravillas de Dios. Obviamente ellos allá en Jerusalén se estaban dando cuenta, Dios está haciendo algo tremendo, está marcando la historia. Y ahí después viene Pedro y se da su primer prédica, y cuando él da su primer prédica, yo ya lo anunciaba, él menciona aquella cita que es el cumplimiento de la profecía de Joel 2:28 al 30, y ahí en ese contexto también les dice qué deben hacer para conectarse con Dios. Pero en esta cita, Hechos 2, ese primer derramamiento sobre toda la congregación, aquí vemos que ellos recibieron, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas, y lo que hablaban eran las maravillas de Dios. Todos fueron ungidos, ¿cierto? Y Pedro se para y ministra con poder. La siguiente cita que usted encuentra en el libro de los Hechos está en Hechos capítulo 4:31. Allí encontramos que son los creyentes que están orando a raíz de la persecución. Y es interesante, valdría la pena, y otra vez no tenemos el tiempo para eso, revisar el contenido de lo que oraban. Uno en medio de la persecución, ¿qué es lo que ora? Señor, sácame de aquí, ¿no es cierto? Cállale la boca a los perseguidores o algo así. No, ellos estuvieron orando, Señor, danos valor para predicar el evangelio en medio de estas circunstancias locas. ¿Y qué es lo que pasa? Dios los vuelve a llenar. Aquí podemos hasta hablar de un rellenar con el Espíritu Santo, y más adelante lo vamos a notar, que la experiencia con el Espíritu Santo tiene un inicio, pero es una experiencia constante. Usted debe cuidar, vivir en la plenitud del Espíritu Santo, constantemente rellenarse mientras usted camina y sirve al Señor. Así que súper importante que nosotros entendamos eso. La siguiente cita está en Hechos capítulo 8, a partir de los versículos, a partir del versículo 12, los primeros creyentes en Samaria. Esto ocurre como 2 años más tarde del evento de Jerusalén. Y aquí nosotros vemos cómo Felipe va a donde los samaritanos. Recuerden, Jerusalén, Judea, Samaria. Ya el evangelio está llegando a Samaria. Aleluya, la iglesia está en movimiento.
y por el poder del Espíritu Santo. Y aquí Felipe está predicando, un diácono predicando a la gente tocada. Ahora él está predicando en el poder de Dios porque hay sanidades, gente liberada. La gente reconoce que hay un Dios y se entrega, se somete a este Jesús y la gente se deja bautizar y muchos son añadidos. Ahora, este chisme, estos son los buenos chismes, llegó a Jerusalén y los líderes allá llegaron y dijeron, wow, ¿qué está pasando en Samaria? Y Pedro y Juan van allá para ver si eso es auténtico, se dan cuenta, aquí Dios se está moviendo. Interesante que ellos tienen que ir a revisar. Obviamente ellos no dieron la carta de permiso para que Felipe predicara allá. Yo soy a veces malo y sarcástico, pero es que, ¿cómo se dice? La mentalidad indígena mía. Pero es interesante, él fue allá y predicó. ¿Quién le puede prohibir a alguien predicar el evangelio, especialmente cuando alguien es lleno del Espíritu Santo? Donde cae debe estar hablando de Jesús. Aleluya. Y entonces Felipe predica, la gente se bautiza en agua. Juan y Pedro llegan y se dan cuenta, sí, aquí Dios se está moviendo. Pero pronto se dieron cuenta que esos discípulos o esos nuevos creyentes no habían experimentado el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hacen? Ellos les ministran y ellos reciben el Espíritu Santo. Allí en esta cita, que es una cita que muchos dicen, bueno, el hablar en lenguas no era necesariamente una señal inicial. Entonces aquí usan esta cita, pero es interesante que Simón, ese brujo, o mago, yo no sé, sí, de verdad, brujo, que trató en un momento de arrepentirse también, pero algo fue mal con él. Pero ahí dice que él vio que cuando Pedro y Juan imponían manos, la gente recibía el poder de lo alto. ¿Qué fue lo que vio este Simón? Ahora, el resto, ustedes saben que él ofreció hasta dinero. Hoy también ofrecemos a Dios dinero para que suelte la bendición. Pero bueno, otro tema aparte, ¿no es cierto? Pero le va mal a Simoncito ahí. Pero él vio algo, no sé, ahí no dice qué vio, pero obviamente vio algo y no fueron lenguas del cielo, ni tormenta, ni caídas, ni nada de eso. Eso lo dejo ahí más bien para que usted especule. Después en Hechos capítulo 9, 15 al 17 encontramos otra de las citas en el libro de los Hechos que habla de la llenura del Espíritu Santo. Y aquí es Ananías, y ya habíamos hablado ayer acerca de Ananías, cuando él va a donde está Pablo, tocado por Dios en el camino de Jerusalén a Damasco, y esperando que alguien llegara, y Dios llama a Ananías. Ananías se deja interrumpir en sus quehaceres y cumple con el llamado de Dios. Va a donde Saulo y le dice que debe creer en Dios y que viene a imponer manos, a sanar. De hecho, él sabía ya que él iba a sanar. Él no vino ahí, ay, usted quedó ciego. ¿Cómo fue eso? No, él ya sabía que tenía que llegar y sanar al enfermo. Y después lo bautizó en agua, pero también le ministró el bautismo con el Espíritu Santo. Este Ananías sabía ministrar el paquete inicial, un discípulo común y corriente. ¿Qué tal si nosotros entrenáramos a toda la iglesia bien entrenada a hacer lo que Jesús hizo? Yo creo que los temores que a veces me han expresado a mí algunos líderes, que bueno, si nosotros soltamos a toda la iglesia, el desorden que se va a crear. Yo creo que el temor solamente revela que nosotros no hemos hecho bien el trabajo de entrenar a la iglesia correctamente, porque si la gente es bien entrenada, ¿qué problema existe ahí? Ellos van a hacer lo que han sido con lo que han sido entrenados, así que no hay que temer en eso. Así que la tarea es entrenar bien a nuestros Ananías en la iglesia. Ahora, Pablo recibe el poder de lo alto y no dice ahí que hubo manifestaciones o algo así. Sin embargo, más adelante, Pablo en 1 Corintios 14, 18 dice que él hablaba más en lenguas que todo el mundo. A veces, yo no sé si usted se inquieta con
con esa frase de Pablo, porque yo digo, este Pablo, un ministro que nosotros hoy respetamos y del cual nosotros leemos aquí en el Nuevo Testamento, mucho del Nuevo Testamento lo escribió este hombre y llevó el evangelio hasta Roma, posiblemente hasta España, muchos líderes entrenados. ¿Qué no le pasó a este hombre? Y él dice, yo hablo más en lenguas que todos ustedes. Yo sí quiero saber por qué él habla en lenguas más que todos nosotros. ¿Qué es el secreto que él había descubierto en cuanto a orar en lenguas? Que lo hizo, que lo hacía al punto de que podía decir, yo lo hago más que todo el mundo. Este Pablo no se preocupaba por hacer cosas que no tenían valor o que no tenían efecto. Él hacía lo que era necesario para poder cumplir con la misión. Ahora, la experiencia de la gente en la casa de Cornelio en Hechos 10 es otra de las citas que habla de un derramamiento del Espíritu Santo. Pedro, y usted puede leer toda esa historia, esto ocurre 12 años más tarde que la experiencia de Jerusalén. Pedro va a la casa de Cornelio y él está predicando. Y mientras está predicando, cae el Espíritu Santo sobre la gente, ¿no? Y no les impone manos, Dios no pide permiso si puede interrumpir la prédica. No, Él derrama de su Espíritu. ¿Y cómo se dan cuenta ellos? Porque ahí ellos están hablando en lenguas y alabando a Dios. Hay una confirmación visible, clara. Esto no era algo así, yo lo veo en la fe, lo veo que sí. No, no, no. Ellos vieron, están hablando en lenguas. Ellos, de hecho, los que acompañaron a Pedro decían, esto es lo mismo. Ellos reciben lo mismo que nosotros recibimos al comienzo. Y después Pedro dice, bueno, ya que reciben el Espíritu Santo, ahora, pues, ¿qué impide que nosotros lo bauticemos en agua? Yo quisiera que estas experiencias como la de Pedro me ocurrieran a mí más todavía de lo que me ocurre hoy día. Pero recuerdo una, y yo estaba predicando en una iglesia y no era el tema del Espíritu Santo, era otro tema. Y después viene un hombre y me dice, ¿sabe qué? Mientras usted estaba predicando, yo fui bautizado con el Espíritu Santo, comencé a hablar en lenguas y yo pensé, Señor, yo estaba predicando otra cosa, ¿usted por qué se mete en mi cuento? ¿Sabe? Dios hace lo que quiere cuando Él quiere tocar una vida. Ojalá que mientras estemos caminando por donde sea, en el lugar de trabajo, mientras nosotros vemos las necesidades de la gente, seamos luz y hagamos lo que Jesús hizo, impongamos mano, la gente sana, ministremos dando el testimonio para que llevar a la gente a que conozca a Cristo y de una vez ministrémosles el poder de lo alto y hagamos lo que Jesús hizo para que la misión de Dios se cumpla. Y la otra historia, y es la última que menciono aquí, de hecho, estas son todas las citas que aparecen en el libro de los Hechos que hablan de bautismo con el Espíritu Santo, está en Hechos 19, a partir del versículo 1. Aquí Pablo, y estos son 25 años más tarde que el evento en Jerusalén, el evento de Pentecostés. Aquí en Hechos capítulo 19, Pablo se encuentra en Éfeso, se encuentra unos creyentes, ¿no? Y algo notó Pablo que les faltaba a esa gente. Y entonces le dicen, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Oh, mire, póngale cuidado a lo que dice aquí. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Cuándo esperaba Pablo que la gente recibiera el Espíritu Santo? Cuando creyeran. Él no estaba esperando que esto durara meses o años. Oye, el paquete hay que ministrarlo inmediatamente. Ahora, yo no estoy condenando a aquellos que, pues al año, a los 2 años, a los 5 años, yo sé de gente que después de 20 años recibieron el Espíritu Santo y ya eran pastores, imagínense. No sé cómo se colaron, pero bueno, ahí estaba. Y entonces no hay que condenar eso porque cada vida es diferente y a veces la falta de enseñanza o también del manejo pastoral que se le da a esto es súper importante. Yo creo que yo lo he visto en mi vida, ministrando en iglesias, siendo pastor, iglesia local. Una cosa es lo que yo enseño y también lo que ministro,
Y a veces cómo responde la gente en cada una de esas situaciones es a veces muy diferente a lo esperado. Es en ese momento cuando yo debo actuar como verdadero pastor y no como un fariseo. Yo tengo que de verdad ayudarle pastoralmente a esta gente. Pero he ministrado en Alemania el Espíritu Santo, he ministrado en Perú, pero he ministrado el Espíritu Santo en toda Latinoamérica. Y me he encontrado con muchas cosas muy interesantes. He tenido una carrera de aprendizaje muy buena. Y una de las cosas que yo sí, especialmente con los alemanes, ellos quieren siempre cuando se trata del bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lenguas, que eso suele ser como el acompañamiento de la llenura del Espíritu Santo, quieren filtrarlo a través de la mente, ¿no es cierto? Y decir, yo lo controlo, y si no lo controlo, yo no lo quiero. Y entonces es una lucha. Y esa es una lucha. Yo he ministrado a gente con mucha paciencia pastoralmente, a gente en Alemania, y han recibido el Espíritu Santo y con todo el bagaje que eso trae, ¿cierto? A veces hay que ser pacientes en eso. Aquí estos discípulos obviamente no, les faltaba algo. Pablo veía que algo faltaba y por eso les hace esa pregunta: ¿reciben ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron, no sabemos que hay un Espíritu Santo. Obviamente no se les enseñó. Que sería bueno mirar los materiales de discipulado que usted tiene, si tiene en las primeras lecciones el bautismo con el Espíritu Santo, y si usted no lo tiene ahí, arrepiéntate y meta rápido esa lección ahí y ministre eso, ¿no es cierto? Ellos obviamente no tenían el conocimiento. Pablo tiene que aclararles. Bueno, él le pregunta, ¿y cómo fueron ustedes bautizados? Porque si hubieran sido bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, según Mateo 28, 18 al 20, hubieran escuchado acerca del Espíritu Santo. Pero obviamente ellos no escucharon. Y bueno, ellos habían sido bautizados por Juan el Bautista. ¿Cómo se dice? Eso no, ahí todavía faltaban un poco de cosas que Jesús vino a enseñar y después también a encomendar a los discípulos para que lo enseñaran y lo hicieran. Ahora el pastor Pablo ya iba a decir, el apóstol Pablo, y pastor también, llegó y les enseñó, les dio una cátedra ahí rápido. Yo no sé por qué a veces nosotros esperamos que sea en las cuatro paredes, que nosotros enseñamos ahí algo. Usted tiene que estar preparado con la Biblia, ¿no es cierto? Y las verdades básicas bien ahí presentes y poder enseñarle a la gente en corto momento lo que significa el bautismo del Espíritu Santo y ministrarle este Espíritu Santo. Ahora, estos hombres aquí en Éfeso, Pablo les impone la mano, ora por ellos, reciben el bautismo con el Espíritu Santo y vemos que aquí hay una señal que se manifiesta, que acompaña este empoderamiento, y es que hablaban en nuevas lenguas y también profetizaban. Interesante que aquí se añade algo a esa manifestación. Ahora, sigamos y hablemos un poco de las evidencias, porque yo ya sé que lo que me vienen diciendo hoy en día, que cómo así que el hablar en lenguas, eso es señal inicial, eso yo no lo tengo. Eso no es para todos, Señor hace lo que se le da la gana y a los unos sí y a los otros no. Y entonces sí, yo sé de todas esas discusiones, pero yo creo que como Pablo yo puedo decir hoy en día que yo no quiero que me falte el poder orar, interceder en lenguas. Hay demasiadas situaciones en el ministerio que yo no sé cómo orar. Puede ser que usted sea más, como se dice, más presto, más entendido en muchas cosas, pero hay cosas que yo no entiendo a veces. Yo siento que espiritualmente hay situaciones complicadas, que hay algunas confusiones, que hay algo ahí y yo todavía no lo sé describir. Lo único que puedo hacer es orar y ni sé cómo orar. ¿Cómo me llega a mí de bien esa herramienta para orar e interceder y hacer avanzar la iglesia, hacer avanzar la misión de Dios? Por eso yo digo, sí, las lenguas son importantes y suelen venir con el bautismo con el Espíritu Santo. Eso es como el patrón en el libro
de los Hechos y en el Nuevo Testamento. Ahora, una de esas evidencias, como ya he mencionado y como hemos venido viendo en el libro de los Hechos, es que nosotros hablamos en nuevas lenguas. Así que generalmente se espera que el hablar en lenguas sea parte de la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. Ahora, el hablar en lenguas, y tengo que aclarar eso, no es en sí el bautismo en el Espíritu, porque hay gente que ha venido y me ha dicho, yo quiero ser bautizada en las lenguas. Yo no sé quién le enseñó qué. Lo que necesitamos es el bautismo con el Espíritu Santo y suele venir acompañado de varias cosas, entre otras, el hablar en otras lenguas que no aprendimos nosotros y con las cuales vamos a ver, tiene Dios un propósito para nosotros. Ahora, las lenguas espirituales privadas como una práctica diaria y continua, las considera el apóstol Pablo como parte de una vida llena del Espíritu Santo de cada creyente. Pablo, si usted lee con cuidado 1 Corintios capítulo 14 y otras citas, usted va a ver que él consideraba las lenguas espirituales como una práctica común y corriente, pero común para el diario vivir y para el ministerio del creyente, tanto común y corriente como para el líder. En el caso de Lucas, este hombre nos presenta el hablar en lenguas como un elemento que suele, ya lo dije una vez, suele aparecer cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo. Además, hubo momentos en los cuales adicionalmente la gente estaba profetizando o alabando a Dios. Eso es lo que dicen las citas en Hechos 10 y también en Hechos 19. Y en Marcos 16, 17, Jesús profetizó que los creyentes iban a hablar en otras lenguas. Hablemos un poco de las lenguas porque aquí hay veces hay confusión. 3 maneras del uso de las nuevas lenguas. La primera es que nosotros hablamos misterios a Dios. Usted puede leer eso en las citas que usted encuentra en su material. Nosotros usamos las lenguas para orar, para interceder, estamos hablando a Dios, está dirigido a Dios. Aquí nosotros estamos expresándolo a través de oraciones y cánticos espirituales. De hecho, me faltan hoy en día que cantemos en las iglesias otra vez en lenguas. Cuando llegué a los pies del Señor, yo recuerdo que alabábamos al Señor y muy pronto estábamos tan tocados que empezábamos todos a alabar a Dios en el Espíritu, en nuevas lenguas. Qué melodía tan linda. Y no solamente que yo expresaba mi adoración a Dios, sino que mientras yo adoraba a Dios en el Espíritu, era llenado otra vez de nuevo, más gozo, más felicidad, más valor para salir adelante y hacer las cosas que Jesús quería que yo hiciera. Así que si usted quiere ser más efectivo en su oración, yo sí digo el poder del Espíritu Santo acompañado con esa señal de hablar en lenguas es una gran ayuda. Lo otro es que la otra manera del uso de las lenguas es un mensaje de Dios a los hombres. A veces nosotros hemos visto que Dios como que llama la atención a la iglesia a través de alguien quien habla en lenguas y entendemos que Dios nos está queriendo hablar y decir algo. Y eso son como una profecía y esas tienen que ser interpretadas. ¿Es esto para todos? No. Esto es de esas lenguas que no todo el mundo tiene, pero que sí Dios usa para llamar la atención. Es como tocar la campana y decir, yo tengo algo que decirles, y después alguien interpreta. En este caso, la iglesia entera es edificada y fortalecida, pero hay que tener a alguien quien interprete esas lenguas. Toda esta dinámica debemos enseñarla en la iglesia para que de verdad funcione. Esto
como no se ha enseñado últimamente, estas cosas ya no las vemos ocurrir y estamos maravillados porque a veces nuestras iglesias están donde están. Ahora, hemos encontrado otros sustitutos, es verdad. En el mundo de la iglesia evangélica hoy en día, y yo hablo de Latinoamérica, hemos encontrado sustitutos para hablar en lenguas y para ver si Dios se está moviendo. Y entonces tenemos esas cosas de cosquilleo, de saltarines y de otros que hacen como serpientes, se tiran al piso y hacen y deshacen. Y en algunos lados he escuchado que si en el culto no se vomita, el Espíritu Santo no estuvo presente. Eso es todo lo loco y lo fuera de serie. Eso no tiene nada que ver. Y déjeme decirle una cosa, yo he hablado con mucha gente que dice, yo no quiero nada de eso del Espíritu Santo porque yo no quiero ser un idiota como esos. Y yo sé, eso suena muy duro, pero es la verdad. Mucha gente está adjudicándole al Espíritu Santo cosas que yo creo personalmente más bien son moveres del demonio, pero no de Dios. Porque al final no estamos levantando discípulos que hacen discípulos que glorifican a Dios. Así que cuidémonos. Pero por el otro lado, no tiremos todo por la borda. Yo creo que hay un lugar donde Dios sí quiere usar hablar en lenguas para llamarnos la atención y llamar o mandar un mensaje a la iglesia de ánimo, de exhortación, de dirección para edificar a la iglesia entera. Y después hay un mensaje de Dios, como lo vivieron los discípulos en Hechos capítulo 2, donde la persona habla en lenguas y es el idioma que todo el mundo alrededor, o bueno, un gran número puede entender. Usted dirá, ¿esto todavía ocurre? Yo leí una historia y tengo dos historias y las voy a comentar rápidamente porque eso puede ocurrir hoy en día todavía. Leí de un misionero que fue al África a una tribu que les gustaba carne de humanos extranjeros. Pero este era el misionero que iba a esta tribu y entonces llegó allá para evangelizar. Pero esta tribu pensó que evangelismo ni que nada, aquí tenemos almuerzo. Y entonces lo agarraron y lo estaban preparando para comerlo y estaban calentando la olla y para meterlo lo tenían ahí atado. Cuando usted está en unas circunstancias de esas, ¿cómo vas a orar? ¿Qué vas a orar? Ojalá que usted pueda hablar en lenguas. Y entonces, y si lo meten a la olla, pues Dios te bendiga y estarás más cerca de Dios o más temprano allá donde quieres estar. Pero este hombre, este misionero comenzó a hablar en lenguas y adivinen qué, cuando él comenzó a hablar en lenguas era el idioma de esta tribu. Y cuando él empezó a orar, prácticamente les estaba hablando de Dios y de las maravillas de Dios. Después lo quisieron hacer Dios a él, porque pensaban que él era Dios. Y bueno, pero él salió finalmente de esta vivo. Y yo sé de Sonia Decker, Sonia y John Decker, nosotros los tuvimos en la región latinoamericana por muchos años, casi todos los países de Latinoamérica, enseñando el seminario, haciendo lo que Jesús hizo y ministramos bautismos. Yo no sé cuántos miles reciben el bautismo con el Espíritu Santo en la región y sus vidas fueron cambiadas. Y ella comentaba en una de sus historias que relataba cómo en una ocasión estaban orando por un misionero que también iba para el África a una tribu y estaba aprendiendo el idioma de esa tribu. Y entonces ellos estaban preparando para salir, él y toda su familia. Y aquí estaba Sonia y John y orando por ellos para bendecirlos en su camino como misioneros al África, a esa tribu específica. Y Sonia, que no habla más que inglés, el que la conoce, esta mujer pequeña, ella ora por todo lado en lenguas, eso sí es increíble. Va en el taxi, va en el bus, va en el auto, está orando en lenguas, eso sí es la verdad. Y entonces estaba orando por estos misioneros y estaban orando y esta mujer empieza a hablar en lenguas, orar por el misionero y el misionero que estaba aprendiendo el idioma de esta tribu dice, pero ¿cuándo aprendió Sonia el idioma de esa tribu? No, esta mujer, el inglés, eso es todo, me hago entender. Y no, es que Dios estaba animando a estos misioneros y confirmándoles el llamado. Y entonces, claro, fácil con eso ser animado, ¿no es cierto?, para la tarea que se les venía encima. Dios puede usar esas cosas, Dios puede hacer eso
todavía hoy. Hablar en lenguas es bíblico y es para hoy. Naturalmente hay más evidencias, usted puede notarlas ahí en la página 32. Ahí hay una serie de evidencias. Yo no quiero sonar como que para que alguien piense que solamente hablar en lenguas es una de las señales del bautismo del Espíritu Santo, pero no es la única. Aquí nosotros leemos y ustedes tienen citas bíblicas ahí, declaraciones proféticas y alabanzas a Dios. Hay un gozo más abundante, mayor carga por predicar el evangelio, sensibilidad al pecado. Yo tengo que decir esto. Mire, en Alemania, en una iglesia donde yo tenía antibautismo con el Espíritu Santo, tenía un club ahí, el partido de los anti, y yo predicaba y les daba material, mejor dicho, y yo tenía el púlpito, así que yo iba a ganar. Entonces yo predicaba y muchos recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, pero especialmente una parejita que eran más bien calladitos. Y ellos escucharon todo lo que yo tenía que enseñar, no quisieron orar inmediatamente, tomó tiempo, leyeron libros y un domingo después del culto vienen y me dicen, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Ya estamos listos para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Gente fiel, gente de esa gente buena, buen carácter, ¿cierto? Mejor dicho, gente que usted quiere tener en la iglesia, no causaban problemas, nada que ver. Pero algo faltaba. Y ese domingo vienen y me dicen, queremos recibir el poder de lo alto. Y yo dije, ok, vamos a orar. Y yo los llevé a una pieza que estaba ahí aledaña al lugar de reuniones. Yo les dije, yo creo que no tengo que decirles nada más. Ustedes ya saben lo que esto es y lo que significa. Y yo voy a orar por ustedes y voy a poner manos sobre ustedes. Ustedes oran de todo corazón, que Dios les llene con el poder del Espíritu Santo. Y yo comenzaré a hablar en lenguas y cuando estén listos ustedes empiecen a hablar también en lenguas. Suelten esa lengua. Y entonces impuse mano, oré con ellos y después comencé muy pasito, así calladito, pero hablando en lenguas por ellos y pidiendo, Señor, derrama de tu poder sobre ellos. Y uno tras otro comenzó a hablar en lengua. Yo ese domingo, como se dice, estaba de fiesta. Ellos se fueron para la casa. El domingo temprano por la mañana me llaman y me dicen, sé que este es tu día, dijeron. Sabemos que este es tu día de descanso, pero hemos tenido la peor noche de toda nuestra vida. Y yo ya pensé, diablo inmundo. ¿Y quién de los anti en la iglesia los trató de reconvertir o decirles que esto es del diablo? Yo no sé qué pasó. Y yo dije, qué día libre ni qué nada, vengan a la oficina. Y llegaron a la oficina a hablar conmigo y dije, ¿qué pasó? No, después de que recibimos el poder de lo alto y por la tardecita estábamos hablando, Dios empezó a mostrarnos cosas que nunca habíamos compartido el uno con el otro y que nunca habíamos pedido perdón. Y yo dije, ¿cómo así? No, pues entonces Dios me mostró que yo estaba con aquella y con la otra y que mi esposa no sabía y la esposa dijo, ¿cómo así con ella? Ella era mi amiga y entonces, mejor dicho, el divorcio estaba a la puerta. Y después el Espíritu Santo la agarró a ella y le dijo, y usted estuvo con aquel y con el otro, y le dijo también al esposo, pero ¿sabe qué? A mí me va igualito. Mejor dicho, esa noche fue el infierno para ellos y estaban ahí enfrente en mi oficina. ¿Y yo qué hago con eso? Eso no le enseñan a uno en las clases de consejería. Y entonces yo dije, ¿qué hacer acá? Bueno, una cosa que sí aprendí es dele opciones a la gente. Yo le dije, mire, hay varias opciones cómo podemos solucionar esto. Ustedes se divorcian. La otra es ustedes se pegan un tiro. Y la otra es ustedes se piden perdón y se dan perdón y siguen para adelante. ¿Ustedes qué quieren? ¿Qué otra opción ven? Y entonces dijeron, no, yo creo que tenemos que pedir perdón y darnos perdón. Yo dije, buena idea. ¿Qué tal ahora? Y entonces se pidieron perdón, se dieron perdón, yo oré otra vez por ellos, salieron adelante. Yo les quiero decir que ellos hoy son pastores cuadrangulares en una iglesia en Alemania. Aleluya. Pero es interesante, ¿no es cierto? Reciben el poder del Espíritu Santo y lo primero que Dios hace es sacar toda esa basura, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo es Espíritu Santo. Así que espere más allá de hablar en lenguas, un montón de otras cosas que Dios puede hacer en tu vida y fluir en los dones del Espíritu Santo. Es otra de esas evidencias y hay mucho más. Podemos poner aquí una encuestica que quiero que
nosotros hagamos en este momento mayor deseo de orar, también dice ahí, mayor amor y entendimiento por la palabra de Dios. Pero contestemos a esta encuesta aquí rápidamente antes de seguir adelante. ¿Se enseña y se ministra el bautismo con el Espíritu Santo con regularidad en su iglesia? Bueno, aquí tenemos un 55%, dice que sí se enseña y se ministra, y hay un bastante alto porcentaje, 45%, que dice que no se enseña. En la iglesia cuadrangular esto debe ser un tema. Y por lo menos, si usted es pastor, recuerde, yo sé que algunos de nosotros somos anticalendario eclesiástico, pero en el calendario eclesiástico, que cual sea la razón, y hay un valor en eso, porque hay ciertos temas que se repiten cada año, y esos son temas muy básicos y que deberíamos una y otra vez estar predicando y enseñando. Pero celebramos el día de Pentecostés. Ese es el día que por lo menos debe estar enseñando acerca del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y estar ministrándolo. Ahora, vamos ahí en la página 33, ahí dice, recibiendo el bautismo con el Espíritu Santo. Yo quiero darle la oportunidad a aquellos que no han recibido el Espíritu Santo, que hagan en este momento una oración para recibir el Espíritu Santo. Pero antes de eso, ¿qué son algunas condiciones para poder recibir el Espíritu Santo? La primera es ser un creyente. Usted tiene ahí para llenar, usted llene ahí ser un creyente en Jesús y haber nacido de nuevo. El otro punto es que tenga el deseo de la plenitud. Esto no se le obliga a nadie, esto es algo que Dios da libre. Si tienes el deseo y decir, sí, yo necesito el poder del Espíritu Santo, entonces usted es un candidato para recibir el poder de lo alto. Y con frecuencia se recibe la plenitud en respuesta a la oración. Ahora, hay gente que a veces acaba de salir de una sesión de brujería y después quiere el poder del Espíritu Santo, así como Simón en Hechos capítulo 8. Yo recomiendo que usted primero se arrepienta de sus pecados. Si hay un pecado consciente y usted sabe, ahí yo todavía tengo una cuenta pendiente con Dios, cualquier pecado, entonces es bueno arrepentirse de sus pecados. Y en ese orden de ideas, yo quiero hacerle a usted, el que tiene el deseo en esta noche de recibir el poder de lo alto, ese Espíritu Santo, y aún hablar en lenguas. Y más que eso, ¿no es cierto? Querer seguir adelante en la vida con Dios, en el poder del Espíritu Santo, y poder ministrar a otros con fuerza, con claridad. Entonces a usted le quiero hacer la pregunta, ¿es usted una persona que ha nacido de nuevo? Si eso es así, entonces vamos a orar en un momento. Pero quiero hacerle otra pregunta. ¿Hay algo que le impide que usted pueda recibir el poder del Espíritu Santo? Si usted dice, no hay nada, aleluya, entonces usted es candidato para orar en esta noche y pedir a Dios que te llene con el poder de lo alto. Y yo te tengo que preguntar, ¿quiere hablar usted en una lengua espiritual? Recuerde que usted habla, expresa esas sílabas que de alguna manera Dios pone, y usted no se pone a filtrar eso con su cabeza, que eso es a veces el problema. Nosotros comenzamos a hablar en lenguas como el Espíritu nos da y empezamos a soltar esa lengua. ¿Por qué será la lengua ese punto tan neurálgico en el bautismo con el Espíritu Santo? Yo creo que eso me amerita un estudio, y yo creo que una rápida respuesta es que la lengua es un pequeño instrumento, pero tiene un efecto muy grande. Eso es lo que dice Santiago capítulo 8. Y lo último que sometemos a Dios es la lengua. Y algunos cristianos no la someten en toda su vida. Pero en el momento que hablamos en lenguas, estamos de verdad confiando que Dios está llenando nuestra boca con esas sílabas y esa lengua con la cual Él quiere que nosotros expresemos oraciones y adoración al Dios Altísimo y seamos edificados. Así que yo quiero guiarlo en esta noche
en una oración. Esa oración no está en su hoja, lo siento, pero por favor, usted que está ahí escuchándome en esta noche y usted dice, yo quiero el bautismo con el Espíritu Santo, y usted ha dicho, has contestado esas preguntas que le he hecho favorablemente, entonces, ¿por qué no hace esta oración conmigo? Y yo la voy a orar y usted puede, voy a darle tiempo para que usted la repita. Hágala de todo corazón. Si desea, levante sus manos a Él en actitud de decir, Señor, yo me rindo delante de ti en esta noche y quiero recibir de ti, Padre, todo lo que tú tienes para mí. ¿Ok? Y entonces ore de la siguiente manera y dígale al Señor lo siguiente. Jesús, diga usted, Jesús, bautízame con el Espíritu Santo. Bautízame con el Espíritu Santo. Lléname con tu poder de manera que pueda ser un mejor testigo tuyo. Dígalo, lléname con tu poder de manera que pueda ser un mejor testigo tuyo. Dígale también ahora, gracias, Señor. Yo he recibido, porque tu palabra dice que el que pide, recibe. Aleluya. Gracias, Señor. He recibido. Y dígale también a él, ayúdame ahora a soltar mi lengua espiritual. Ayúdame ahora a soltar mi lengua espiritual. Y yo quiero animar a todos los que están en esta llamada, ahí en donde está en su hogar, a orar en lenguas en este momento, y todos los panelistas que por favor estemos orando por un rato en lenguas, y aquellos que hicieron esta oración comiencen también, han recibido, así que suelten la lengua y comiencen a orar en el Espíritu a Dios, adorarlo. Iria Handa Sequilla, Iriandola Manasiri Bahayeti Kasandi. Aleluya. Abra tu boca, adora al Señor en esa lengua que el Espíritu Santo te da en este momento, en este instante. Aleluya. Kiria hasaja la barandaya, toco borroco sipiri borondaya. Oh, gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Grande eres, Jesús, Dios todopoderoso. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén, amén, amén. Yo quiero que pasemos esta pregunta rápidamente. Si usted hizo por primera vez esta oración, entonces ojalá puedas responder esto rápidamente. ¿Quién de ustedes en esta noche, de los que no han recibido o no habían tenido una experiencia satisfactoria con el Espíritu Santo, recibieron en esta noche? Conteste rápidamente esta encuesta aquí. Si no había recibido el bautismo con el Espíritu Santo antes, ¿lo recibió hoy? Si eso es la verdad, ponga sí. Si usted dice no, pues sinceramente dígalo. Y si dice, bueno, ya lo había recibido, eso sería la mayor cantidad de gente, porque eso fue lo que ustedes respondieron al principio. Conteste ahí rápidamente. Queremos simplemente afirmar lo que Dios está haciendo en tu vida. Conteste si ese caso sí, si ya lo ha recibido, como sea, conteste esta encuesta. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Hay gente que ha recibido el poder de lo alto. Dios los bendiga. Sigan orando, sigan buscando de Dios. Dios tiene para ustedes días muy lindos. Sirviéndole a Él, Dios te va a usar de una manera diferente. Aleluya. Muchísimas gracias por contestar. Yo quiero cerrar este tiempo, y es un material todavía muy amplio, pero el tiempo otra vez siempre es nuestro enemigo en el cielo.
tendremos más tiempo, pero ya no necesitaremos esto tampoco. Pero bueno, importante como cristianos es que nosotros mantengamos la plenitud en nuestra vida, que nos mantengamos llenos del Espíritu Santo. En la página 35 ustedes pueden ver allí lo que puede ayudarle a mantenerse lleno del Espíritu Santo. Lo primero es estar continuamente unido a Jesús, creciendo en el entendimiento de Dios y de su voluntad por medio de su palabra. Por eso leer la Biblia es supremamente importante, mantenernos unidos, incrustados en la vid para poder estar recibiendo de Él. Obedezcamos la palabra de Dios y usted va a ver cómo se mantiene lleno, porque la experiencia del Espíritu Santo no es solamente de hoy y de un día en el pasado, tiene que vivirse todos los días. La otra es viviendo regularmente bajo la influencia del Espíritu Santo, viviendo en integridad. Deje el pecado al lado, ¿cierto? Deje todo eso que a Dios le desagrada. Arrepiéntase. Cada vez que usted ve hay un pecado, diga, perdone, Señor, esto no es lo que a ti te agrada. Y sea grato delante de Dios por todo lo que Él hace en tu vida. La otra cosa, otra herramienta para mantenerse lleno es practicando la verdadera adoración a Dios. Efesios nos habla mucho de eso, 5:15 hasta 20. Adorar a Dios, verdadera adoración, ¿no es cierto? No concierto, es donde yo expreso en canciones mi adoración al Señor Jesús y naturalmente los beneficios de congregarnos, que podamos tener comunión con otros cristianos, porque ahí nos podemos alentar los unos a los otros en las cosas del Señor. Yo les digo, esa parte del libro de los Hechos y de la vida de la iglesia a mí me emociona mucho. Y con Arturo hemos estado hablando mucho en los últimos meses acerca de la iglesia en movimiento. Hemos estado repasando cada una de estos módulos y nosotros hemos sido bendecidos, hemos sido encendidos de nuevo y ojalá que ustedes también puedan ser gente que a través de estas conferencias sean encendidos para hacer una iglesia en movimiento y cumplir con la misión de Dios. Gracias, Inés, gracias, Carlos, por la invitación y Pastor Frank, gracias por tu liderazgo, tu esposa. Qué bendición son ustedes para el distrito y para las naciones. Dios les bendiga a todos. Hay 3 preguntas que nos están pidiendo contestar. Una es, ¿por qué la iglesia actual establece tantos protocolos o cursos para que las personas se bauticen en agua, o alejándose de lo que usted ha dicho que la Biblia dice? Sí, buenísima esa pregunta. Yo a veces no entiendo por qué, pero debemos estar revisando eclesiología, qué es iglesia y cómo hacer iglesia. Y eso podría ayudarnos a responder mejor a esas necesidades. Yo creo que a veces hemos hecho unas estructuras, en un momento a la larga fueron convenientes, a la larga nos ayudaron en su momento, pero estructuras a veces cuando las santificamos y las elevamos a que se nos vuelva nuestro Dios, entonces eso es complicado. Lo otro es que el paradigma de toda la iglesia, siendo el sacerdocio general eh, y todos ministrando, haciendo la obra del Señor, esa es una cosa que todavía no la hemos captado y nos está jugando una mala. Y por eso muchos pastores, líderes, para poder ministrar de alguna manera a toda la gente, concentran el ministerio en sí y para eso necesitan muchas veces todos esos procesos y finalmente algunos son ministrados, pero yo creo que tenemos que ampliar esto con un buen entrenamiento a toda la iglesia y también animarlos a que hagan lo que Jesús hizo y sí, poder romper con algunos paradigmas. Gracias, pastor. Eso es una realidad. Pero hay una pregunta además sobre lo que hablabas del bautismo con el Espíritu Santo. Dice, ¿por qué hay creyentes que anhelan el bautismo con el Espíritu Santo y sin embargo toma mucho tiempo, incluso años, para recibirlo?
Yo creo que alguien quien está queriendo, hay que enseñarle y naturalmente ministrándole pastoralmente. Yo digo que si alguien quiere recibir, yo como pastor voy a enseñarle lo que es necesario para que recibir y voy a estar pendiente de que reciba y si no recibe al momento estar como haciéndole seguimiento a esto pastoralmente sin condenar. Mire, yo he ministrado el bautismo en el Espíritu Santo en Latinoamérica y tengo que admitir que a veces estamos ministrando en grupos grandes, grupos pequeños y hay gente que no recibe deseosa. Recuerdo dos historias en Argentina y no son las únicas, pero en esa ocasión una niña como de 12 años, algo así, estaba ahí y quería recibir el bautismo con el Espíritu Santo, muy deseosa y ni en el grupo grande ni en el pequeño como que recibió. Y entonces cuando yo vi eso y en esa ocasión muchos no recibieron, fue muy interesante esa experiencia. Y yo les dije, mire, vayan a la casa, tomen el material y repasen la temática y vuelvan a hacer su oración solos allá en la casa. Y esta niña al otro día domingo llega y viene con una sonrisa de cara a cara y dice, ¿sabe qué? Yo hice lo que usted dijo y ¿sabe qué? Yo recibí el Espíritu Santo y estoy hablando en lengua. La mamá y la abuelita llegan un poco más tarde que ella y ellas dicen, oye, ella ya les contó lo que pasó y le dijimos, sí, ella está saltando en una pata. Y en esa misma ocasión otra señora tampoco recibió, todos oramos y ella como que tuvo no sé qué fue lo que pasó ahí. Pero durante toda la semana estaba orando, Señor, lléname con tu poder, lléname con tu poder. Y yo recibí ese testimonio del pastor unos días más tarde, porque yo ya no estaba en esa iglesia, yo había terminado mi conferencia y salimos. Pero el pastor me manda el testimonio y dije, esta mujer estaba en el bus, no sé para dónde iba, si para el trabajo. Señor, lléname con tu poder. Y empezó a hablar en lenguas en el bus. Fue tocada por el Señor de una manera emocional también muy, muy fuerte, al punto de que se tuvo que bajar del bus porque pensó que la gente le iba a pensar que ella era una loca. y llena del poder del Espíritu Santo, mucho gozo en su vida. Y claro, yo creo que aquí es donde tenemos que tener paciencia y acompañamiento pastoral para aquellos que por alguna razón, ¿cómo se dice?, tienen esa barrera para recibir. A veces es por el entendimiento, a veces es porque no creen, a veces es simplemente por la falta de enseñanza. En muchas ocasiones lo que yo he visto es la falta de enseñanza que hace que un alto porcentaje a veces no experimente el poder de lo alto. Bueno, pastor, súper. Y hay una pregunta que dice, ¿puede alguien ser guiado por el Espíritu Santo sin haber sido bautizado en el Espíritu Santo? Yo creo que sí. Alguien quien ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo, pero lo que falta es el empoderamiento para la misión y entonces el Espíritu Santo le va a dirigir. Yo creo que eso es, y la Biblia también tiene hasta testimonios de gente no creyente que ha sido guiada por Dios y no lo sabían que eran guiados por Dios. Pero si lo hacemos de la manera consciente, Dios me está guiando. Claro, un nuevo nacido, claro, él puede ser guiado por el Espíritu Santo porque tiene el Espíritu, ha nacido de nuevo. Bueno, llegamos al final de nuestra clase de Involúcrate en la misión con el pastor Pablo Otremba. Esto es solamente un abrebocas para lo que Dios nos está llamando a hacer y a hacer. Y más en estos tiempos, entonces los animamos a poner en práctica, a seguir creciendo y a multiplicar y reproducir estas enseñanzas en otros, haciendo discípulos. Entonces, que el Señor los bendiga. Gracias, Pastor Pablo, y gracias a los participantes. Dios les bendiga.